Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Reza un dicho por un servidor de que en un futuro existirá, que ya existe, pero que estará más implementada, un tipo de medicina, una medicina energética. Tiempo al tiempo, recordad esto. Pero que, no obstante, se está trabajando desde tiempos bastante antiguos. Hoy sabremos sobre el Reiki. Y saludamos a Joan Piquer, que es un maestro de Reiki y guía del Japón espiritual y además una persona por sus prácticas en esta disciplina reconocido internacionalmente. Lo saludamos. Muy buenos días, Joan. Hola, buenos días Ferran, buenos días a todos tus oyentes. Gracias por darme este espacio para poder hablar de Reiki. Joan, vamos a desgranar todo, ¿no? La historia, lo que haces, cómo se hace, qué se puede conseguir. Pero tú compartes mi opinión de que en un futuro, quizás no tan lejano como pensamos, habrá la medicina cartesiana, científica, con sus pruebas, etcétera, etcétera, pero que habrá otra medicina, que será la medicina energética y que juntas se complementarán. Absolutamente comparto tu opinión con que eso va a ser una realidad. De hecho, ya podemos tener una referencia. Si hablamos de la medicina tradicional china, hace unos años nuestros médicos alópatas de Occidente era algo que despreciaban, se burlaban y por supuesto despreciaban absolutamente. Eso estamos hablando de hace unos años. ¿Qué está pasando hoy? Nuestros médicos están estudiando fuera de su estudio como médico alópata, están estudiando medicina natural. Unos se especializan en naturopatía, homeopatía, otros se meten en el campo de la medicina tradicional china, que es algo serio, fundamentado, milenario, con lo que se ha demostrado que hay unos resultados no agresivos para el cuerpo y por lo tanto más interesantes. Así que esto que tú intuyes, yo totalmente estoy contigo en tu opinión. Lo que pasa que también pienso que aún falta, tampoco no tanto, pero yo creo que en 20 años esto va a ser una realidad. Sin lugar a dudas, estamos más que convencidos. ¿Y qué hace que Joan Piquer, maestro de Reiki, se introduzca en este conocimiento del Reiki que, pues bueno, tiene su punto de partida a priori en este Japón místico, espiritual y mágico? Bueno, pues esto así fue como una casualidad detrás de otra que me condujo a Japón. Ahí yo ya se supone que era maestro de Reiki. Yo había leído muchos libros de Reiki, se puede decir que conocía todos los libros que había en el mercado. Si no me los había leído todos, pues tenía conocimiento del contenido de casi todos y tenía incluso mi pequeña biblioteca de Reiki. Y se supone, bueno, pues que era un experto de Reiki en mi primer viaje a Japón. Hoy ya son 11 viajes, pero en mi primer viaje pues me llevé una gran sorpresa, que aún siendo maestro de Reiki, aún dando formación, me di cuenta que no tenía ni idea de Reiki. Entonces es algo muy grave lo que estoy diciendo, porque hay, yo creo que una gran parte de la población que se ha interesado por este sistema, hay una gran parte incluso que han hecho lo que se conoce como maestría en Reiki. La maestría es una persona que lo sabe todo de ese sistema. Entonces, lo que estoy diciendo es que lo que se conoce en Occidente es una pequeñísima parte de lo que es un sistema muy extenso y, por supuesto, por lo que estoy diciendo, la gente hablan de Reiki, pero no conocen lo que es el Reiki. Y lo más grave de todo, los maestros de Reiki en Occidente no saben lo que es el Reiki. Atención. ¿Esto qué quieres decir? Casi entra en contradicción, ¿no? Uno que es maestro de Reiki no sabe qué es el Reiki. Cuéntanos, ¿por qué haces esta afirmación tan rotunda? Sí, es gravísimo lo que estoy diciendo, porque incluso yo
me reconozco, ¿no? Me reconozco en esa afirmación cuando fui mi primer viaje a Japón. O sea, yo era maestro de Reiki en Occidente, yo estaba dando cursos de Reiki en Occidente y me doy cuenta que siendo maestro de Reiki no tengo ni idea de Reiki. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, primero de todo, el estudio de las tradiciones japonesas, el estudio de la magia japonesa, que eso ya entraríamos en vínculos religiosos, que te propongo que hagamos otro programa sobre este tema, porque es la base y las raíces del Reiki tradicional. Cuando digo todas estas cosas es, ¿qué ocurre cuando el Reiki sale de Japón? Bueno, pues van pasando los años, estamos hablando de un sistema que se crea en el 1922 y entre medio ocurre la gran desgracia del bombardeo de Hiroshima-Nagasaki, Japón pierde la guerra y ahí es cuando el sistema se desvirtúa, se occidentaliza y todas las técnicas de un sistema japonés complejo desaparecen. ¿Por qué? Porque hay una señora americana que aprende este sistema en Japón y lo adapta a Occidente. Gracias a esta señora, el Reiki se expande en todo el mundo, pero con el problema de que oculta muchas cosas. Oculta, permíteme, Joan, ¿lo oculta conscientemente o inconscientemente? Conscientemente, por supuesto. O sea, estás ocultando un conocimiento o una parte del conocimiento que es útil en su aplicación, pero que te lo guardas como tú, como si fuera un secreto que o un tesoro que solo quieres compartir contigo misma, en este caso. Bueno, esta señora lo que ocultaba no era por malicia, no era por egoísmo, era porque ella había hecho una promesa, ella había firmado un contrato y estaba protegiendo algo muy valioso para que Occidente, digamos, no lo desvirtuara y fue como una guardiana del secreto. Guardiana del secreto y de la tradición, porque en ese momento era necesario. O sea, Occidente odiaba a Japón. ¿Por qué? Porque Japón, por sorpresa, si estudiamos la historia, hizo un bombardeo en Pearl Harbor para acabar con una guerra de manera rápida. Eso les salió mal y luego pues vino Hiroshima y Nagasaki, pero recordemos que en aquel entonces Occidente odiaba a Japón y los japoneses eran los malos de la película, vamos a decir así. Bueno, si me permites, te voy a contar algo muy curioso, Joan. Tenemos tiempo porque las entrevistas en Sabiens no queremos dejar a medias nunca nada, al menos en contenido y divulgación. Pero cuando Japón era una potencia mundial en el mercado de la seda, evidentemente, pues el tema textil, bueno, tenía la hegemonía, ¿no? Y entonces Estados Unidos sacó el nylon. Y fíjate que oculta la palabra nylon, que el objetivo era destruir el mercado de la seda japonés. Y nylon significa now o now you look all nippon. Ahora verás tu viejo japonés. Fíjate tú la conspiración de la seda. Oh, terrible, terrible. No conocía esa historia, pero bueno, ahí podemos ver el odio a Oriente. Entonces, ¿qué ocurre en el Reiki? ¿Qué ocurre? Una señora americana intenta enseñar algo japonés en Occidente. Entonces, por un lado, ella había hecho la promesa, como yo también la hice en Japón, porque es que si no haces la promesa no te enseñan, y también firmé contrato, porque si no lo firmas no te enseñan la tradición. O sea, no es algo fácil meterse en la tradición japonesa en general. Entonces, esta señora tenía ese corazón que quería expandir el Reiki en todo el mundo. Por otro lado, había cosas que no podía enseñar y no tenía a su maestro que la podía autorizar, porque de repente su maestro, que era un médico, por cierto, médico oficial, llamado Chujiro Hayashi, de manera repentina muere y ella se queda sin maestro. Entonces tiene que tomar serias decisiones para seguir expandiendo el Reiki. Y ella lo que hace es crear su propio sistema,
que es el sistema que se practica en el 90% del planeta Tierra. Atención, esta señora hizo un gran trabajo, pero no tiene nada que ver el sistema que ella creó para adaptar el Reiki a Occidente con el Reiki que le había enseñado su maestro, el doctor Chujiro Hayashi, que por cierto era almirante de la Marina japonesa. Estás hablando que entonces si ocultas un conocimiento, un saber por contrato, no por mala fe, como bien dices tú, entonces en la práctica tampoco puedes aplicarlo al 100% cuando estás tratando a una persona. Absolutamente, absolutamente, porque hay un magnetismo que falta. O sea, el Reiki, la gente lo asocia solamente con la imposición de manos para equilibrar cuerpo y mente. Pero en esa imposición de manos no es algo que cualquiera puede hacer si hablamos de Reiki. Efectivamente, sí, cualquiera puede equilibrar cuerpo y mente haciendo imposición de manos, pero ¿cuál es la energía que se está transmitiendo en ese proceso? Eso también es algo que se ha demostrado y se ha estudiado científicamente. Una cosa es el magnetismo animal, digamos, el magnetismo que nosotros tenemos como humano, que desprendemos una energía, eso sería una cuestión, y otra cuestión, que esa cuestión ya puede equilibrar cuerpo y mente, pero con unas consecuencias que ahora os voy a contar, y otra sería la transmisión energética de esa energía, vamos a llamarla del infinito, pero aquí voy a contar el secreto. O sea, no solamente es energía del universo, energía del infinito, aquí ya hablaríamos de lo que no se cuenta. Y con esto no quiero que la gente se confunda con que Reiki es una religión. Reiki no es una religión. ¿Cómo lo definirías? Reiki es un sistema de tradiciones antiguas, un sistema filosófico de tradiciones antiguas para equilibrar cuerpo y mente y ayudar a que la gente sea feliz. Yo definiría así simplemente el Reiki. Es un método para tener calidad de vida. Uh-huh. Entonces, lo que decía, Reiki, ¿por qué no es una religión? Porque no hay un dogma, no hay una creencia. Sí que se dan unos consejos, pues para meditar cada día o para tener una actitud en el día a día, pero no hay un dogma. No se tiene que creer en un Dios, no se tiene que creer en nadie. Es algo como muy genérico, con conceptos éticos de hacer el bien y no hacer daño. Eso por un lado, por eso no es una religión. Pero, ahí voy a contar el secreto, cuando hacemos imposición de manos en Reiki, hay religiones que están influenciando en esa imposición de manos. Atención. A ver, a ver, a ver. Joan, ¿estás diciendo que hay religiones que crean, ¿cómo podríamos decir, una especie de interferencia? Interferencia no, al contrario, es una potencia. O sea, Ah, es un amplificador de potencia. es una potencia que la gente no sabe, pero que está oculta en el sistema. Entonces, el sistema del Reiki oculta tradiciones antiguas, entre ellas, pues lo que hemos mencionado al principio del programa, la medicina tradicional china, pero no es la única. Hay muchas otras y entre esas otras, pues estaría también el aspecto religioso, concretamente del budismo, que llamamos el Mikyo. El Mikyo concretamente es una línea, es un tipo de budismo que hay en Japón que tiene diferentes líneas y en esas líneas algunas de ellas estarían ocultas en lo que se hace en el Reiki. Entonces, en la práctica de Reiki, y eso los maestros de Reiki no lo saben, por supuesto, por eso decía que la gente de Reiki habla de Reiki, pero en realidad no saben lo que están haciendo y no saben la potencia que realmente hay oculta en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Se desvirtúa y encontramos maestros de Reiki en Occidente que hablan mal de Reiki. O sea, es el mundo al revés. O sea, un practicante de Reiki o un maestro de Reiki en Japón, por supuesto, de Reiki japonés, nunca puede hablar mal de Reiki porque sabe lo maravilloso y lo increíble que es. Y aquí en Occidente podemos encontrar gente de Reiki que habla mal de Reiki. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de lo que es el Reiki, porque no han llegado a esa parte oculta y no han llegado porque no se cuenta.
ese es el tema. O sea, no es porque se les haya ocultado algo maliciosamente, no se les ha ocultado nada maliciosamente, simplemente que en la transmisión de generación en generación, de maestro a maestro, había algo que no se estaba contando. Y eso se lo debemos a esta señora que, más que tenerla como algo en crítica, algo reprochable para ella, no, al contrario, ella estaba siendo la guardiana del secreto porque en aquel momento no se podía contar estas cosas. No nos tenemos que ir muy lejos en el tiempo. En los años 80, los años 90, si tú decías que hacía Reiki, vamos, era algo que despertaba violencia a la gente. ¿Cómo puede ser que tú seas budista o que tú seas practicante de Reiki? Pues eso es una secta. O que tú seas vegetariano, con lo buena que estaba carne. No puede ser que seas vegetariano. Era algo terrible, era algo muy mal visto. No nos hemos de ir muy lejos en el tiempo. Pues imaginaos en los años 50, que acaba de pasar toda esta desgracia, en los años 40, es decir, tú que estabas en Estados Unidos haciendo un sistema japonés de imposición de manos, era algo muy peligroso. Y esta señora lo que hizo fue crear un método adaptado a esas circunstancias en ese momento de la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues unos cuantos occidentales, no soy el único, porque también hay un brasileño que hizo un buen trabajo, tenemos también un hombre en Grecia, y bueno, unos cuantos occidentales descubrimos lo que es el Reiki japonés y empezamos a tirar del hilo, y bueno, pues se nos van revelando cosas fascinantes que nos hacen llegar a estas conclusiones finales. Conclusiones no basadas en hipótesis sin fundamento, sino, por ejemplo, en mi caso, 11 viajes y 4 formaciones en diferentes zonas de Japón, contrastando y profundizando en esas formaciones hasta el final. Eso quiere decir que pude llegar a lo que se conoce como Shihan. Shihan es algo muy complejo en Japón. Para llegar a ser Shihan es una cuestión de años, es una cuestión de mucho compromiso y de corazón. Es lo que se llama en Occidente maestría. Vamos a ser claros, vamos a ser sinceros. ¿Cómo se hace un maestro de Reiki en Occidente? Es una cuestión de dinero. Es terrible lo que estoy diciendo, pero no hay unos requisitos. Es una cuestión de tiempo y es una cuestión de dinero. Y una persona sin corazón por lo que está haciendo, puede ser maestra de Reiki por una cuestión de ego. En cambio, en Japón... Permíteme estás tocando un tema que esto prácticamente lo podemos extrapolar a todas las profesiones, ¿no? Cuando estás desarrollando una profesión y entra el ego y entra la monetización, hasta qué punto, pregunto yo, y más nos centramos contigo, Joan, como maestro de Reiki y guía del Japón espiritual, hasta qué punto, más que benefactor, puede ser malversador de la salud de una persona? Bueno, malversador no, porque si hablamos, por ejemplo, de la imposición de manos, pues simplemente una persona que no esté cualificada y lo esté haciendo, lo que va a hacer es relajar a la persona, más que hacerle un trabajo de equilibrio energético serio. Lo que se hace normalmente es un trabajo de relajación. Entonces, daño no se puede hacer en el aspecto de la imposición de manos. No puede haber una transferencia que perjudique, digamos, al cliente. Lo que sí que perjudica, que esto sí que es algo terrible, es cuando una persona va a formarse. Cuando una persona va a formarse, está la mala tendencia de buscar a lo mejor el precio más barato. Entonces, eso es algo terrible porque cuanto más barato es normalmente, peor calidad tiene la formación. Entonces, los cursos de Reiki tienen un precio. Entonces, aquellas personas pues que nos estén escuchando y que tengan interés por aprender este método fascinante, que tienen que saber que cuanto más caro es un curso, mejor. No es una cuestión de que el maestro vaya a engañar a la persona, no, es que se va a dar una calidad y ese contenido tiene un valor
por toda la enseñanza que se va a dar. Entonces, eso es algo que es peligroso y es algo que es un mal hábito de la gente de buscar el precio más económico o de cuestionarse de por qué unos valen 50 euros y yo, por ejemplo, que por un primer nivel cobro 250 euros. ¿Por qué hay esa diferencia de precio? Bueno, pues hay toda una historia, ¿no?, del por qué. Pero eso a veces la persona no se lo plantea y va al más barato. Entonces va al más barato y luego ¿qué pasa? Que no han quedado contentos y me viene a Bueno, mí. Joan, esto sucede con todo. Cuando compras algo muy barato y nos ha pasado a todos, no se escapa nadie de esta fuerza de gravedad, al final tienes que comprar, si hablamos de piezas, una pieza de calidad que tiene su precio, porque aquello tan barato, a la primera vuelta de tuerca te quedabas con la herramienta partida en dos en la mano. Hay dos cuestiones que me gustaría ir avanzando, que son muchas más, ¿eh? Pero hablabas del secreto oculto del Reiki. ¿Lo puedes decir aquí cuál es el secreto? Sí, por supuesto, lo puedo decir. Lo puedo decir porque estoy autorizado, porque hay cosas que no puedo decir, pero hay otras que sí que puedo decir. Por eso las voy a decir. Entonces, no las digo infringiendo ninguna normativa. El secreto es un poco lo que decía. Cuando una persona hace imposición de manos, especialmente en Occidente, se piensa que lo que importa es la intención, ¿no? Eso se dice mucho en Occidente. O sea, sería una de las grandes diferencias. Hay muchísimas, pero cuando un practicante de Reiki hace imposición de manos, piensa que él tiene algo que ver en lo que está pasando y que él está poniendo una energía. Y en realidad es totalmente erróneo. En realidad, en Japón, en el Reiki original, lo que importa es la no intención. O sea, fijémonos aquí el tema del ego, ¿no? Cuando una persona hace imposición de manos, quiere curar, ¿no?, en Occidente, y en Japón no. En Japón es como no hay intención. Ponemos las manos, pero no hay intención. Y en esa no intención ocurre el proceso que tenga que ocurrir. Esto me recuerda un poco a un antiguo conocimiento, no viene al caso, pero me has hecho que me resuene otra vez en mi mente, de que uno de los secretos de cómo funcionar en la vida es este. No desees lo que deseas porque no lo vas a conseguir. Y aquí, sin decir nada, creo que lo hemos dicho todo, ¿verdad? Exacto, exacto. Es el fluir y que la mente no cree obstáculos, que es un poco lo que ocurre siempre, ¿no? Y es un poco lo que nos trae todas estas desgracias y conflictos de todo tipo. El no fluir. Entonces, bueno, pues esta sería una cuestión que nos lleva al secreto. El secreto es lo que se oculta en el Reiki. Lo que se oculta es un poco lo que decía en los inicios del programa, que es el aspecto religioso. El aspecto religioso es que si hablamos de Buda, podemos decir que la traducción sería aquel que ha dejado de sufrir o aquel que ha alcanzado la iluminación. ¿eh? Entonces, el objetivo de Reiki japonés no es curar, sino es una palabra que se llama Anjin Ryumei, que es estado de iluminación. ¿Y esa palabra dónde se usa? En el budismo japonés. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en una formación de Reiki cuando hacemos lo que se conoce como iniciación, que es un ritual? Estamos ayudando a que la persona deje de sufrir, a que la persona alcance la iluminación. ¿Y qué es lo que desde ese momento que la persona está iniciada en Reiki hace cuando hace imposición de manos a otra persona? Atención, porque es, yo estoy trabajando para ser Buda y te ayudo a ti para que tú también seas Buda. Un poco eso, entre muchas otras cosas, es lo que se oculta cuando hacemos una sesión de Reiki, quitando el aspecto religioso, por supuesto. No quiero ahora que la gente se confunda y que piense que esto es una religión. No, estamos cogiendo ideas
entre muchas otras, como por ejemplo la política también tiene que ver con el Reiki, la política de aquel momento, o el arte del kimono, o la caligrafía, o la poesía. Entonces, entre toda esa mezcla, también está el budismo. Entonces, en el budismo tenemos ese aspecto de dejar de sufrir, y a través de la imposición de manos un poco se está transmitiendo ese linaje en el tiempo, ese linaje espiritual que ha ido de maestro a maestro, esa cadena energética que nos conduce en la historia a aquel que se iluminó, Gautama Siddhartha, el Buda histórico. Y un poco esto es, entre muchas otras cosas, todas positivas, nada negativo, es un poco lo que se oculta en el Reiki y lo que la gente no conoce. Cuando hablas de iluminación, ¿cómo podrías explicar para las personas que han oído quizás alguna vez o jamás lo que es la iluminación de una persona? Bueno, la iluminación es un término genérico que se usa para hablar de diferentes estados energéticos que un practicante de alguna disciplina espiritual puede alcanzar. A niveles básicos, pues es algo tan simple como ser feliz. Ser feliz, dejar de preocuparte, dejar de tener una mente negativa, dejar de vivir en un infierno, aunque estés en él. Atención, o sea, podemos vivir en un infierno y ser felices. Entonces esto puede parecer de locos, puede parecer una fantasía, pero es algo real, es algo que se consigue. Entonces esto a niveles básicos, si se sostiene en el tiempo, ya podríamos decir que es iluminación. Es un tipo de iluminación básico porque se ha dejado de sufrir y esa corrección de la parte de la personalidad no consciente y consciente ya se ha llevado a cabo con éxito y se ha consolidado gracias a las técnicas de Reiki. Atención, las técnicas de Reiki que no se conocen en Occidente, que básicamente, lo voy a decir, es meditación. La meditación es la base del Reiki japonés. ¿Qué pasa en Occidente? Que eso nos enseña meditación. Entonces una persona llega a ser maestro y tiene un comportamiento un poco cuestionable, digamos, porque sigue siendo una persona pues perversa, que se preocupa, chismosa, con un comportamiento un poco malo, y es maestra de Reiki. Pero ¿cómo puede ser? Si ser maestro de Reiki en Japón es ser una persona ejemplar. Y aquí vemos pues que eso no ocurre en Occidente. ¿Por qué? Porque no es una persona que no ha meditado, es una persona que ha hecho 4 días de formación, ha pagado un dinero, le han dado unos diplomas y ya se cree que es una persona ejemplar, pero en realidad no lo es. No lo es porque no ha hecho un trabajo personal, porque no se lo han enseñado. Y una cuestión, hablas de imposición de manos. Yo tengo un referente desde muy chiquitín que es Jesús de Nazaret. ¿Hay alguna relación entre sus sanaciones por imposición de manos, sus, entre comillas, milagros? Ahora quizás tendríamos que hablar de física cuántica, pero bueno, y el Reiki, y el maestro desarrollador y fundador del Reiki, que antes lo has mencionado, y tú como practicante y maestro de Reiki, conocedor de esta bastante ancestral tradición. Pues confieso que yo, como maestro de Reiki occidental, yo tenía un altar en las que estaba pues la imagen de Mikao Usui, el creador de Reiki, y tenía otra de Jesús, porque digamos que se nos contaba que el señor Mikao Usui pues era profesor de la Universidad de Chicago y que cuando le preguntaron sus alumnos cómo curaba Jesús, él no supo qué responder y se fue a hacer un ayuno de 21 días. Bueno, eso es lo que contaba la señora Takata, esta señora que fue la guardiana del secreto por tantos años. Fue para que, entre otros, pues aceptaran este sistema, ¿no? Digamos que cristianizó el método de Reiki. La realidad es que el señor Mikao Usui, el creador de Reiki, fue monje zen. Tengo la carta de la Universidad de Chicago que dicen que ahí no hubo ningún profesor ni alumno llamado Mikao Usui. Y todos los japoneses de diferentes zonas del país coinciden en que este señor fue monje
no profesor de la universidad americana. Estás dando, Joan, casi, al menos por el conocimiento que tenemos sobre el tema, una exclusiva mundial, ¿eh? Pues sí, es un poco lo que te decía. Hay gente que le va a gustar lo que estoy diciendo, pero hay otra gente que me va a odiar por lo que estoy. Pero la realidad es que pienso que lo que quería hacer este programa porque es que la gente desconoce lo que es el Reiki. Y además, lo grave no es que lo desconozca la gente que no sabe Reiki, lo grave es que lo desconozcan los maestros de Reiki. Entonces sí, es algo muy valioso lo que estamos comentando, porque es historia basada en documentos que he traído de Japón, basada en formación que he hecho en Japón, en diferentes zonas de Japón, hacer infinitas entrevistas, y son 11 viajes de indagación. Entonces no es algo que yo me esté inventando, es algo contrastado, fundamentado con años de estudio, y es real. Hay cosas que sí, que bueno, que yo mismo me puedo cuestionar, que no sé si son verdad o no, pero esto que estoy diciendo, por ejemplo, de Jesús, tengo la carta, o sea, tengo la carta sellada y firmada de la Universidad de Chicago, verificando lo que estoy diciendo, que ahí no hubo ningún profesor ni ningún Yo, alumno llamado. no, y esta información está muy bien que lo comentes, que nos lo digas aquí en Sapiens, pero yo me refería quizás al cierto paralelismo, ¿eh? No hablemos de si estuvo o no estuvo, o cómo se ha utilizado el recurso del cristianismo, de este líder espiritual, como era Jesús de Nazaret, sino en en el fondo de la cuestión, cuando en Reiki hacéis imposición de manos, si tenía algún paralelismo, posible o no, con Jesús de Nazaret. Y aparte nos gustaría, y supongo que estoy hablando por boca de nuestros miles de seguidores que tenemos, que deben pensar, Ferran, pregúntale, ¿cómo funciona esta, aunque sea de formato así muy resumido, esta imposición de mano que realizas, Joan? Vale, pues yo pienso que sí, que Jesús habría que ver qué practicaba, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos piensan de diferentes tradiciones y ahí nos podríamos sumergir incluso en el mundo de la cábala también. Pero bueno, la imposición de manos, que es lo que, digamos, provoca el milagro o provoca la iluminación, yo pienso que sí, que es la misma energía, porque ya llega un momento que ya no importa si es Reiki, no importa si es Cábala, no importa si es otras técnicas, sino importa que ahí se despierta una energía genérica que equilibra el cuerpo y la mente y crea, en ocasiones, el milagro. Así que yo pienso que sí, que lo que hacía Jesús en la imposición de manos podría ser, llegados a un punto, lo mismo que se hace en el Reiki o lo mismo que se hace en otros sistemas en los que se impone la mano. Y tú, Joan, que eres pues muy científico, que necesitas autoconvencerte a través de tus investigaciones de que el Reiki funciona a nivel, podríamos decir, de tus pesquisas científicas. ¿Qué nos podrías decir de una persona, por ejemplo, que se lee antes de hacerle Reiki y después de hacerle este Reiki, esta imposición de manos? ¿Qué cambios, qué transformaciones, qué sucede ahí? Absolutamente hay un cambio impresionante. Es un antes y un después. Hay un cambio grande. Pero ante el escéptico, voy a dar aquí la información que creo que es valiosa, que apoya mis palabras, porque yo, sin lugar a dudas, en resumen, brevemente digo que hay un antes y un después de una sesión de Reiki que puede durar 1 hora. La persona cambia, se relaja, está de buen humor, se va a la preocupación, el tema de el insomnio se puede corregir, hay un cambio de actitud, hay una confianza que se despierta en la persona a pesar de estar en conflicto, y hay un sinfín de beneficios de todo tipo. Pero ¿esto cómo lo demostramos? Bien, pues hoy en día tenemos máquinas que lo demuestran. Sin ir más lejos, hice un artículo titulado Pruebas científicas que demuestran el efecto de Reiki. Esto lo tengo en mi página web con ese título. Y ahí hablaba de un montón de máquinas que demuestran el antes y el después. Por ejemplo, la famosa cámara Kirlian, pero no es la única, porque la
la robótica cuántica, digamos, que ha ido evolucionando, gracias a Dios, ha ido evolucionando y hay muchas máquinas que demuestran cómo está la bioenergía de una persona antes y cómo está después. Mira, te voy a dar al 100% de razón porque hace muchos años atrás tuve la suerte de que me dejaran una cámara Kirlian para hacer un pequeño experimento de estos de los que hace Ferran y puedo certificar de que la energía existe, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma, como decía Einstein, y además se puede amplificar. Y lo vimos en una cámara enfocada en un cuerpo. Y es lo que estás diciendo. Sí, sí, es fantástico, es increíble. En aquel entonces se hacía con la huella de los dedos, se ponía, eso iba con una batería, recuerdo, de coche, era algo que venía en una maleta, fueron las primeras cámaras Kirlian, pero ahora ya tenemos super cámaras y un montón de aparatología que demuestra estas cosas y además que te dice dónde está el bloqueo energético en la parte del cuerpo, incluso si está en un órgano principal o en los chakras, ¿no? Que viene un poco de la medicina ayurveda, pero también sirve como referencia para ver dónde está la obstrucción del sistema energético de la persona. Es una lástima, al menos quizás más que lástima, es un desperdicio de este conocimiento que no se pueda aplicar en los hospitales, ¿no? Porque en los hospitales pues hay los TAC, las tomografías computerizadas, hay las resonancias magnéticas, hay las radiografías, hay las correspondientes analíticas, hay anatomía patológica, cuando ya vas al detalle de la celulita, pero, oiga, ¿y si el problema viene derivado de un bloqueo energético, qué hacemos? Ay, pues estamos cada vez mejor porque son muchos médicos que están aconsejando Reiki. E incluso, pues puedo dar la noticia de que hace unos años, unos cuantos años ya, pues fui de las primeras personas que aquí en Barcelona fuimos a un hospital público con contrato firmado a dar sesiones de Reiki gratuitamente, pero mediante un contrato, un grupo de voluntarios fuimos y eso se consolidó durante muchos años y fue, digamos, el impulso para que muchos otros hospitales y muchos otros practicantes de Reiki fueran a los hospitales y ofrecieran servicio para aquella persona que solo lo solicitara. Entonces, ¿qué pasó? Eso. Ahora te lo iba a preguntar, esta iniciativa, ¿cómo quedó? Recuerdo la noticia y si no recuerdo mal, creo que fue en el Hospital Clínic de Barcelona. Bueno, primero fue la Vall d'Hebron, luego Ujú. fue el Hospital Clínic, fue posterior. Pero el primero fue la Vall d'Hebron, el primer hospital en Barcelona, mediante contrato firmado, que además no fue nada fácil, porque fueron los primeros proyectos que se presentaron fueron rechazados hasta que al final se aceptó. Pero no fue nada fácil. O sea, Estamos hablando de hospitales de referencia de Cataluña. sí, sí, estamos hablando de un hospital público. La Vall d'Hebron es, vamos, un referente. Entonces, ese fue el primero. Y luego ya vino el hospital clínico y vinieron muchos otros. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó esto? Bueno, pues quedó, en principio, parecía que, aunque de entrada íbamos 2 personas al día, luego, con los años, iban equipos de 10 personas. Pasamos de 2 a 10. Hasta que parece ser que ahí hay varias cuestiones. Yo entre ellas pienso la falta de etiqueta, porque no hemos de perder la coherencia en estas cosas. ¿Y qué pasó? Pues que según, pero esto es una opinión mía personal, parece ser que hubo alguien que hubo ahí que se puso a hacer técnicas chamánicas que no tienen nada que ver con el Reiki, muy interesante, pero claro, te pones a hacer técnicas chamánicas con instrumentos, podría ser una pandereta, parece ser. Entonces, no se etiquetaron todos, con una falta de etiqueta en el hospital, y parece ser que ahí se nos cortó todas las ventajas que teníamos, todas las puertas que se nos habían abierto, pues se nos cerraron y se etiquetó, como digo siempre, paga justos por pecadores, por el error de uno pagamos todos. ¿Habían resultados cuando estabais desarrollando el Reiki en
la Vall d'Hebron, en el Clínic y en estos hospitales catalanes, evidencia científica y visual de mejora en los pacientes tratados? Sí, 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 hay evidencia. De hecho, en el artículo que comentaba antes, hay estudios de estadística de la gente que ha recibido Reiki, la gente que no ha recibido Reiki, y ahí pues claramente se veía. Por ejemplo, gente enferma, pues que no comía y le dábamos Reiki y pues ya tenían un mejor apetito y comían, o tenían dolor, le dábamos Reiki y el dolor bajaba la intensidad o desaparecía. O el tema del insomnio, gente que no dormía, le hacíamos Reiki y dormían como nunca. Entonces, estas pequeñas cosas eran evidentes. Eran evidentes de que por eso el Reiki se abrió de esta manera, porque no se podía demostrar mediante aparatología científica hospitalaria que esto funciona, pero era evidente que se estaba dando Reiki incluso al personal sanitario, porque también lo hacíamos, no teníamos por qué, pero yo recuerdo que era durísimo. Yo recuerdo, iba a las 9 de la mañana y salía a las 3 del mediodía, de 9 a 3 dando Reiki, no solamente a enfermos, sino a los familiares de los enfermos y al personal sanitario. ¿Qué buena faltaría en estos tiempos? Claro, cuando eres personal sanitario y lo das todo por el trabajo, pero después dices, ¿y a mí quién me da? Los de casa, yo mismo, un soporte. Te voy a poner, caray, cómo vuela el tiempo, Joan, te voy a poner un fragmento que supongo que te identificarás mucho, al menos quiero pensarlo y quiero que nos des tu opinión porque va bastante o muy mucho relacionado con lo que estamos hablando. Escucha, Joan. Usted curó a un hombre llamado Pangborn de una parálisis. En cierto modo. Le ayudó a volver a andar. Sí. ¿Cómo corrigió una lesión medular completa C7-C8? Bueno, no la corregí. Él no podía andar. Le convencí de que podía. No insinuará que era psicosomática. Cuando usted vuelve a unir un nervio seccionado, ¿es usted quien lo regenera o es el cuerpo? Son las células. Y las células están programadas para recomponerse de una manera muy concreta. Sí. ¿Y si le dijera que se podría convencer a su cuerpo de que se recompusiera de muchas maneras distintas? Está hablando de regeneración celular. Eso es. Tecnología médica de vanguardia. Por eso usted trabaja aquí sin una junta médica rectora. O sea, ¿cómo de experimental es su tratamiento? Mucho. Así que ha descubierto una forma de reprogramar las células nerviosas. Qué maravilla este fragmento de la película Doctor Strange, ¿verdad, Joan? Maravilloso, maravilloso, increíble, pero no es ciencia ficción, atención, es una realidad, aunque parezca fantasía, estas cosas cada vez están más demostrables con métodos energéticos como por ejemplo el que estamos hablando. Pues lo que te decía, en estos tiempos que el personal sanitario, igual que cuerpos policiales, servicios de limpieza de los hospitales, me dejo tantas personas volcadas, choferes de ambulancia, de los SUM, etcétera, etcétera, que necesitan un soporte, qué bueno que por primera vez de la historia, y quizás sería bueno en nuestras latitudes, que estos ministros de sanidad pensaran en el personal, más allá de cifras, datos y estadísticas. Joan, fíjate, cuando hablamos, y esto sucede, el tiempo se acelera, se ralentiza, cambia de vibración cuando hablamos de cosas interesantes y nada, nos quedan 2 minutitos de entrevista. ¿Quieres dar algún apunte más sobre el Reiki? Porque también hablabas de la magia japonesa, que ya lo dejaremos para otro programa, sin lugar a dudas. Sí, bueno, el apunte que quiero dar a la gente es que se interesen, si están escuchando y han llegado a este punto del programa, mi última nota es que se interesen por el Reiki, que investiguen sobre Reiki y que incluso pues que lo aprendan, ¿por qué no? Un primer nivel de Reiki normalmente se da en 2 días. Y es algo interesante, es toda una experiencia positiva, pero antes de hacer eso, que pregunten al profesor quién es, con quién se ha formado y cómo es.
Entonces, Reiki es una cosa maravillosa, y si alguien ha aprendido Reiki, nos está escuchando, y le ha decepcionado, es que porque quizás el sistema que le ofrecieron no era del todo fiable. Reiki es algo que ayuda a despertar felicidad, bienestar y ayuda a tener calidad de vida, y esto se puede conseguir en un nivel básico. ¿Sí? ¿Quién nos recuerda aquella experiencia Reiki de cuando éramos chiquitines, amigos y amigas? Visualizad aquel momento que os habíais caído, que os dolía la tripita, que había sucedido lo que fuera y que vuestra madre, con todo el amor del mundo, con ese amor protector, te tocaba, te acariciaba, y aquello ya obraba un milagro que me hace recordar a lo que estamos hoy conversando aquí con Joan Piquer, maestro de Reiki en Sapiens. Oye, eso es el mejor Reiki que hay, ¿eh? El amor es la mejor energía de todas. A título de flash, para la próxima entrevista que te haremos, y será muy, muy cercana, Joan, 11 viajes a Japón, no debe ser fácil, diferente escritura, diferente cultura, diferente actitud, diferente todo. ¿Qué tiene Japón que nos tiene que enseñar en Occidente? Pues Japón, algo ejemplar sería el sentimiento de unión, de pensar en el otro, de contribuir a hacer una sociedad mejor. Vaya, como las zonas, podríamos decir, más occidentales, ¿no? Que lo que quieren es dividir y crispar, allí es totalmente lo contrario. Exacto. Ahí piensan en el otro, piensan incluso en los mayores, piensan en la comunidad, y no en la separación, no en la desunión, no en el conflicto, no, incluso algo que ya no sería ejemplar. Todo esto que he dicho sería ejemplar, pero algo que no sería ejemplar, pero sí que llevados a un punto, creo que es interesante que lo comente. Incluso cuando están pasando un sufrimiento muy grande, para que los demás no se preocupen por esa persona, incluso muestran un comportamiento agradable y de simpatía. O sea, incluso pues si van a un funeral, ¿no?, que han perdido un ser querido, intentan ser fuertes para no preocupar a las otras personas. Fijaos, esto aquí, por ejemplo, no sé en Andorra, pero en España, aquí normalmente el comportamiento habitual es que la gente se está todo el día quejando. Yo no sé en Andorra si también la gente es así, pero en España y aquí en Cataluña, mi querida Cataluña, pues la gente siempre se está quejando. Entonces llega un punto que eso ya es enfermizo. Quizás tendremos que cambiar los líderes políticos por líderes espirituales, porque de lo que emanan sus pensamientos y de lo que nos llega a través de los medios de comunicación, pues no es muy alentador, porque más impera la crítica que la cohesión, la unión, la prosperidad, la positividad que tanto anhelamos. Joan, muchísimas gracias por tu aporte sobre el Reiki. Nos has dado mucha información y muy útil, y postergamos para una próxima entrevista aquí en Sapiens algo sobre totalmente, diría yo, casi seguro al 100%, que se desconoce, y hablaremos de la magia japonesa. Poca broma. Encantado de compartir estos conocimientos. Gracias, Ferran, por darme este lugar en tu programa. Gracias a todos los oyentes que han llegado a este punto. Hasta la próxima. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí en Sapiens, por encima de todo, y muy importante, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.